¿cómo están? Bueno, espero que bien, espero que hayan practicado, espero que hayan tenido buenos resultados, así que hoy vamos a estar con una propuesta diferente y poquitos ingredientes. Hoy lo que vamos a hacer son pasteles pero de horno, ¿sí? Y la diferencia que vamos a hacer una masa sencilla, pero vamos a hojaldrarlo. Primero vamos a empezar con lo que sería el amasijo, lo que sería la masa de agua. Así que si me acompañan, vamos a ver los ingredientes que tenemos aquí en la mesa, ¿sí? Aquí al frente tenemos un huevo, ¿sí? Un poquito, pero muy poca cantidad, calcúlenle unos 5 u 8 gramos de levadura, agua. Y luego aquí yo en el bol ya tengo medio kilo de harina, ¿sí? Y 10 gramos de sal, nada más que eso. Mezcle bien, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es preparar primero esta masa, voy a hacer un hueco acá y voy a tomar como primera medida el huevo, lo voy a desligar un poquitito, vamos a romper la unión de la yema con la clara, para que resulte más cómodo para incorporarlo a la masa. Ahí vamos. Bien, vamos a agregar todo esto acá. Vamos a dejar esto por aquí. Vamos a agregar la levadura, ¿sí? Traten siempre de desgranarla. En este caso, a diferencia como hemos hecho en otros casos, vamos a agregarla directamente. Y el agua. El agua, recuerden que siempre hablamos que la cantidad, dependiendo siempre de la molienda de la harina, es aproximadamente el 50% de lo que nosotros tenemos de harina. Si yo tengo acá medio kilo de harina, voy a agregar aproximadamente unos 250 centímetros cúbicos de agua. Yo puse un poquito menos. ¿Por qué? Porque agregué un huevo y el huevo ya se incorpora como líquido. Aproximadamente son unos 50 centímetros cúbicos. Entonces, la masa tiene que quedar una masa granulada, no muy refinada. ¿Por qué? Porque yo lo que no necesito es que desarrolle demasiado el gluten. Entonces, voy a formar la masa, empiezo desde el centro hacia los bordes, puedo armarlo directamente sobre mi mesa de trabajo. Recuerden que ahí no tenemos problema. Y la masa no tiene que quedar ni demasiado blanda ni muy dura. Si es demasiado blanda, luego cuando incorporemos la materia grasa, la va a absorber. Y si es muy dura, cuando querramos estirarlo, la materia grasa se va a escapar por los costados, ¿sí? Bien, entonces, primero voy a mezclar bien. Yo por lo que veo aquí me parece que voy a necesitar un pelín más de agua, ¿sí? Ahí voy a retirar esto, voy a apoyar acá y voy a traerme un poquitito más de agua. Vamos a ver cómo está la masa. Siempre recuerden de trabajar con la mano, que son nuestras mejores herramientas. Voy a mezclar. Ahí, apenitas, acá donde me quedó un poquito de harina, vamos a agregar un poco más de agua. Bien, recuerden entonces, un poquito de levadura, son aproximadamente unos 5 a 8 gramos de levadura, medio kilo de harina, 10 gramos de sal, unos 200 a 220 centímetros cúbicos de agua y un huevo. Nada más que eso. Fíjense, voy a volcar todo esto en la mesada. Ahí. Y vamos a amasar hasta formar la masa. Todavía lo siento un poquitín seco. Recuerden que eso depende de la harina. Y acá vamos a empezar entonces a amasar. A lo primero quiere resbalarse un poquitito. Y ahí sí, ya estamos. Entonces voy a incorporar todos estos secos que me quedaron acá. Voy a amasar. Y voy a tomar todo el resto que tengo aquí de masa.
¿Sí? Fíjense cómo queda la masa, queda una masa granulada, no la voy a refinar demasiado, lo que sí tenemos que hacer es dejarla descansar aproximadamente unos 20 minutos para que la masa se relaje y luego nosotros podamos estirarla y hacer el hojaldrado. Así que, si les parece, mientras yo acomodo y ordeno un poquitito, nos vemos en un ratito. Bueno, miren, yo ya tengo la masa, la tengo ya estirada, adelantada para hacerlo del hojaldre, ¿sí? Y lo que tengo acá es margarina para hojaldre, ¿sí? Ustedes, si no tienen margarina para hojaldre, lo pueden hacer con una margarina común, ¿sí? O puede ser también manterina, que es muy buena para estas preparaciones. Ahora, si es otra margarina que no es para hojaldre, para esta cantidad que nosotros hicimos de masa, ustedes le van a tener que agregar a la margarina 50 gramos de harina. La amasan y luego la estiran, ¿ven? Yo la estiré entre dos nylon, ¿sí? Para no que se nos pegotee demasiado, entonces la estiré con un palote de amasar entre dos nylon. Hago un pancito bien fino, ¿sí? Mucho más chico que la masa de agua o el amasijo. Entonces, presten mucha atención acá porque el hojaldre, ¿sí? Es algo muy lindo de hacer, pero tienen que prestar atención en el procedimiento. Masa que yo ya tengo aquí estirada. Voy a sacar lo que sería la masa de manteca o el empaste, ¿sí? Entonces, vamos a retirar acá, con cuidado. ¿Por qué usamos margarina para hojaldre? Porque es una margarina que realmente es más elástica, da mucho mejor resultado, y entre doblez y doblez no necesitamos dejarlo el descanso en la heladera, ¿sí? Bien, cierro un extremo, levanto, estiro un poquitito y cierro el otro extremo, ¿sí? Esta masa está bien descansada, no se olviden de eso. Bien, voy a levantar un poquitito y con el palo de amasar, por las dudas, estiro un poquitito más, ¿sí? Levanto, despego de la mesa y vuelvo a estirar otro poco más. Bien, entonces ahora sí, vamos a llevar bien hacia el centro, formando como si fuera esto, miren, un paquete, ¿sí? Pero la masa de manteca tiene que quedar bien tapadita, bien envuelta con la masa de harina, ¿sí? Bien, entonces ahí ya tenemos listo. Fíjense que yo tengo mesada limpia, me refiero a que no tengo nada de harina. Recién ahora voy a empezar a ayudarme a florear un poquito la mesada con un poco de harina, poca cantidad de harina. Entonces fíjense, primero presiono, ¿sí? En toda la masa, ¿sí? Y ahí vamos a ir estirando desde el medio, ¿sí? Hacia los extremos, en forma rectangular. Bien, hasta acá creo que viene sencillo. Puedo levantar la masa, cerciorarme de que no me quede pegada, ¿sí? Y traten de no hacer saltos con el palo de amasar. ¿Qué quiere decir saltos? Hacer esto, porque voy a ir rompiendo la materia grasa. Entonces, emprolijo un poquitito y ahora les voy a explicar acá. Son 4 vueltas las que nosotros tenemos que hacer para el hojaldre, ¿sí? 4 vueltas. La primera vuelta y la última vuelta es en 3 o vuelta simple. La segunda vuelta y la tercera vuelta son vueltas dobles en forma de libro o en 4. Yo se los muestro acá. ¿Por qué? Porque vamos a tener que dejar descansar la masa. Yo ese procedimiento ya lo voy a hacer y ya después nos vamos a ver armando los pasteles. Entonces, vuelta simple o vuelta en 3. Llevo un extremo y cierro con el otro, ¿sí? 1, 2, 3. Esos son los pliegues que yo cuento. Vuelta simple. Esta la tienen que hacer en la primera y en la última, en la cuarta. Vuelta doble. Voy a tomar la masa. Doblo por la mitad para marcarme el centro, ¿sí? Llevo un extremo a la mitad sin llevarlo muy justo y el otro también, ¿sí? Hacia el centro. Y luego doblo uno sobre otro, ¿sí?
1, 2, 3, 4, vuelta doble. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Y siempre que yo estire, vamos a hacer ahora, tenemos que hacer la primera vuelta. Recuerden que dijimos que tenía que ser en 3. Entonces, voy a doblar, acomodo acá, para que esto me quede parejo, ¿sí? Ahí. Primera vuelta en 3. Bien. Entonces, lo mismo, fíjense, para que la masa no se me deforme. Presiono en un extremo, presiono en el otro extremo. Ahora en el medio, ¿sí? Voy hacia un lado y del medio hacia el otro lado. Entonces, una vez que yo tengo esto, ahí, sí, voy a espolvorear nuevamente, pero fíjense la cantidad, nada de harina, ¿sí? Y voy desde el medio hacia un extremo y desde el medio hacia el otro extremo. Fíjense, siempre donde puedo contar los dobleces, hacia mí y hacia el frente, y de esa forma estiro, ¿sí? No puedo estirar hacia ambos lados, de esa forma estiro. Una vez que yo termino de dar todas las vueltas, ahí sí puedo estirar en ambos sentidos. Entonces, estiro. Acuérdense que esta es la primera vuelta o vuelta simple de 3, ¿sí? Ahora vendría la vuelta doble, ¿sí? Segunda y tercera vuelta doble. Marco al medio, llevo hacia acá, llevo hacia este otro lado, estiro un poquito la masa y voy a doblar acá, ¿sí? ¿Puedo estirar ahora? No, porque tengo que dejar descansar. Entre vuelta y vuelta voy a dejar descansar aproximadamente 15 a 20 minutos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja de que usemos una margarina como esta de hojaldre o margarina común? Que el descanso no lo tengo que hacer en la heladera. Lo tengo que hacer en la heladera si usara manteca, ¿sí? Manteca común. En este caso lo puedo dejar en la mesada tapada con un nylon. Yo le voy a pegar todas las vueltas y luego nos vemos preparando los pasteles. Bueno, después de dar todas las vueltas, ya hemos terminado con la última vuelta, que era una vuelta simple en 3, y yo ya estiré mi masa en forma de rectángulo. Recuerden que ustedes cuando hacen el hojaldre y terminan de dar todas las vueltas, ustedes pueden estirarlo en ambos sentidos, en todo tipo de sentido. Algo que yo no se los aclaré y les quiero mostrar ahora con esta masa. ¿Recuerdan cuando nosotros hicimos las vueltas? Bueno, yo les voy a mostrar acá en una vuelta simple, una vuelta de 3, ¿sí? Algo que no les aclaré. Cuando ustedes estiran, siempre pongo los dobleces hacia mí y hacia el frente. Y en este sentido, tengo que estirar, ¿sí? No puedo estirar hacia ambos lados, sino siempre hacia mí y hacia el frente. ¿Quedó claro eso? Bien, así, una vez que completan todas las vueltas, recién ahí pueden estirar en cualquier sentido, en ambos sentidos. Así que ahí no hay ningún problema. Bien, fíjense acá, yo estiré la masa, ¿sí? Fíjense los dobleces que yo tengo acá. Esto lo tengo que prolijar, ¿sí? Porque si yo lo dejo así, no me va a levantar bien todo lo que es la parte del hojaldre. Entonces lo que vamos a hacer es, con una cuchilla, voy a ir sacando apenitas los bordes, ¿sí? Sacamos acá. Sacamos, fíjense cómo uso yo la cuchilla en forma de corte de guillotina, ¿sí? Entonces presiono y corto, ¿sí? No arrastro el cuchillo, no lo arrastro así, porque si no lo que voy a hacer es malograr el hojaldre. Entonces voy ahí a cortarlo. Aproximadamente lo van a estirar de unos 3 a 4 milímetros de espesor, no demasiado grueso. Recuerden que esto va a crecer en el horno, ¿sí? Y recuerden que para los que ya tienen idea, se sorprenderán por el tema de que esto tiene levadura y huevo. La levadura va a ayudar a que desarrolle un poquito más y que la masa quede más aireada, ¿sí? Para que no quede una masa tan seca como la del hojaldre, ¿sí? Que también en eso va a ayudar lo que sería el huevo, ¿eh? Esto por sí solo va a dorar
¿sí? Entonces, si ustedes quieren, pueden pincelar con huevo, pero lo que tienen que tener precaución es cuando la pieza la pintan con huevo, de no pincelar con huevo el corte donde está el hojaldre, porque ¿qué pasa? Al cocinarse, el huevo va a sellar la masa y no va a permitir que el hojaldre abra, ¿sí? Bien. Fíjense, yo les voy a mostrar acá un aparatito que es muy práctico. Ustedes por supuesto lo pueden hacer con una rueda de cortapizza o directamente como yo les mostré hace un ratito con la cuchilla bien filoso. Este aparatito se llama bicicleta. Tiene acá un pequeño ajuste, una mariposa, del cual yo puedo abrir, ¿sí? Y puedo abrirlo y cerrarlo de acuerdo al tamaño que yo quiera cortar la pieza, y de un saque podemos cortar infinitas piezas, ¿sí? Esto yo lo abrí, tiene una apertura de 8 centímetros de lado, ¿sí? Vamos a cortar cuadrado. Entonces yo lo voy a tomar de esta manera, me voy a ir por afuera, ahí, y con una fuerte presión cortamos acá, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, acá, ahí, y corto nuevamente. Este sobrante lo dejo, ¿sí? Y entonces ahora voy a medir acá, ¿sí? Y cortamos para que me queden los cuadrados parejos, ¿sí? Bueno, esta es la ventaja que uno tiene a medida que va trabajando y va consiguiendo todos estos implementos que hacen a la facilidad para trabajar. Una vez que nosotros tenemos esto todo listo, fíjense, yo tengo un recipiente con agua, un pincel, unos cubos de membrillo, la verdad que bien generosos, ¿sí? Y un cortante. Ahora les voy a mostrar por qué. Fíjense, algún cortante, si no puede ser un vaso también, pero en el otro lado del borde, ¿no? Donde corta, que sea mucho más gruesito, ¿sí? Que le cueste cortar, porque yo lo que lo voy a utilizar es para marcar y no para cortar, ¿sí? Entonces recuerden que si no tienen un cortante con ese doblez, lo podemos hacer con un vaso. Bien, yo lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a mojar mi pincel en agua, ¿sí? Ahí. Y yo voy a mojar en agua solo una de las partes para hacer el pastel, no ambas partes, ¿eh? Porque si no también el excedente de agua lo que hace es que se vaya a despegar posiblemente en el horno. Bien, entonces, una vez que tenemos listo esto, vamos a sacar, vamos a ir poniendo los cuadrados de dulce aquí y aquí, y lo mismo vamos haciendo acá. Fíjense que con medio kilo de harina ha salido una docena de estos pasteles que son bien generosos, ¿sí? Los pueden hacer, por supuesto, del tamaño que ustedes quieran. Bien, entonces ahora encima presiono alrededor del dulce, fíjense, ¿sí? Presiono alrededor del dulce, pero sin presionar el hojaldre. Ojo con eso. 1, de a 2, con cuidado para no romper la masa, pero no presiono el hojaldre, ¿sí? El borde del hojaldre. Puedo estirar un poquitito, apenas, ¿sí? Ahí presionamos. Lo mismo vamos haciendo uno a uno. Bien, yo no los voy a hacer todos, es muy fácil esto. Lo que sí quiero mostrarles es lo siguiente. Una vez que ustedes tienen todos terminado, con cuidado voy a tomar el cortante de esta forma, invertido, y voy a presionar. Fíjense, me queda como si fuera un sorrentino. Esto para que me atrape bien el dulce, ¿sí? Ahí y ahí, con cuidado, ¿sí? Bien, una vez que tienen esto, ustedes los pueden cocinar así directamente, si no, con un cuchillo. Yo lo que voy a hacer es, sin llegar hasta el dulce, acá, corto acá y corto
acá, ¿sí? Yo lo voy a llevar allá al frente para que lo vean mejor, ahí como queda cortado, y puedo humedecer, ¿sí? Con un poquitito de agua, humedezco, nada más que eso, muy poco. Entonces fíjense lo que voy a hacer. Voy a levantar una punta, estiro un poco y presiono con el dedo. Levanto la otra punta y presiono con el dedo. Levanto la otra punta y así sucesivamente hasta ir bordeando lo que es el dulce, ¿sí? Ahí queda el pastel. Entonces, vamos a hacer otro para que lo puedan ver. Cortamos las esquinas acá y acá. Volvemos a pincelar. Recuerden con agua, recuerden que si lo vayan a hacer con huevo tienen que tener mucho cuidado que el huevo no caiga por los bordes para que ustedes no malogren el desarrollo del hojaldre. Levanto una puntita, presiono, levanto otra punta, presiono, levanto, presiono, levanto, ahí, y presiono. Sin miedo, presionen sin miedo para que quede esto bien agarrado. Hay quienes también los hacen de esta manera para hacer los famosos y tradicionales pasteles, pero que se hacen fritos en aceite o en grasa. Bien, yo les voy a mostrar algo. Es una bandeja, cualquier bandeja asadera que ustedes tengan, y fíjense, está ligeramente pasada por agua, humedecida. ¿Por qué? Porque esta masa ya tiene abundante materia grasa, entonces no necesitamos poner o enmantecar o aceitar la bandeja o espolvorear con harina. Directamente lo vamos a humedecer con un poco de agua. ¿Cómo es la cocción de estas piezas? El horno tiene que estar entre moderado y fuerte, ¿sí? Entonces, por ahí, si el horno de ustedes es demasiado fuerte, ponen por debajo una asadera con un poco de agua para que no les queme el piso. Pero traten que la temperatura esté entre moderado y fuerte, porque si lo cocinamos en el hojaldre tradicional, sí, se va a despegar, pero luego después corremos el riesgo de que se nos queme. Entonces, en una temperatura entre 180 y 200 grados, vamos a ponerle 190, una vez que está bien precalentado, lo cocinamos ahí aproximadamente unos 20-25 minutos, ¿sí? Hasta que estén bien dorados. Yo sigo trabajando, voy a poner a hornear y después nos vemos con los pasteles ya listos y horneados. Bueno, fíjense, ya tenemos sobre la mesada, los pasteles ya están listos, fíjense cómo levantó el hojaldre, cómo se desarrolló, ¿sí? Ya están fríos y yo aquí ya tengo el almíbar que los vamos a rociar con un almíbar caliente. Siempre recuerden, pasteles frío, almíbar caliente, o almíbar frío, pasteles calientes, ¿sí? Entonces, el tema sería el siguiente. Nosotros acá yo puse partes iguales, media taza de agua, media taza de azúcar con una cascarita de limón como para saborizar un poquitito, y lo llevamos cuando rompe el hervor, ¿sí? Lo retiramos, más o menos dejamos hervir unos 5 o 10 minutos y luego retiramos como para que tome un espesor suficiente el almíbar, y ahí vamos a ir despacito para que vaya penetrando bien en la masa. Yo lo pongo siempre en estas bandejitas para que luego después el resto podamos ir bañando los pasteles. Si ustedes no quieren hacer este almíbar, lo que pueden hacer es directamente espolvorearlos con azúcar impalpable. Recuerden que esta es una masa neutra, ¿sí? Me refiero que también pueden hacer preparaciones saladas como tartas, como empanadas tipo las de vigilia, que serían de doble hojaldre, que quedan muy muy buenas. Vos fíjense que con media taza de agua y de azúcar completé estos pasteles, y luego el resto puedo seguir bañándolos, lo recupero de la bandeja, ¿sí? Bien, entonces, algo muy cortito porque no les dije en el inicio cuando preparamos el hojaldre. Recuerden que nosotros habíamos hecho el amasijo, la masa de harina o la masa de agua, y aparte hicimos la margarina que la estiramos, pero yo no les dije la cantidad de la margarina. Cuando ustedes hacen ese bollo de masa de agua,
una vez que está terminado, lo pesan. Ese había pesado aproximadamente unos 750 gramos, ¿sí? Y yo le puse, tienen que pesar la mitad de materia grasa, o sea, 350 gramos, un poquitín más, pero yo redondeé en 350 gramos de materia grasa. Hay varias versiones, yo utilizo esta porque es muy práctica y no falla. Entonces, una vez que tienen la masa terminada, la pesan y lo que pesa la mitad en materia grasa para hacer el hojaldre, ¿sí? Bueno, de todas maneras, cualquier cosa quedamos en contacto, así que espero que les haya gustado.